En este círculo vamos a entrar en la quinta estrofa del Veni Creator, que dice así, traducido: aleja al enemigo de nosotros y pronto ven a traernos la paz. Así, si vas delante y nos conduces, podremos evitar todo mal. Decíamos en el video anterior que el himno va recorriendo la acción del Espíritu Santo en diferentes lugares, en la creación, en la iglesia y también en el alma de los creyentes. En esta estrofa el himno se enfoca en dos situaciones que vive toda persona, dos situaciones existenciales. La primera es la lucha, la segunda es la elección. Los dos primeros versos ilustran el papel del Espíritu Santo en el combate contra el mal. Los dos últimos, su papel en el discernimiento, en las decisiones y por tanto en el avance en la vida espiritual. De los mismos dos primeros versos, uno nos transporta al clima dramático de la batalla, el enemigo, y el otro a la quietud y al premio de la victoria, la paz. Aleja al enemigo de nosotros y pronto ven a traernos la paz. El combate espiritual es un aspecto esencial de la vida cristiana. Todos tenemos que combatir contra aquellas cosas que atentan contra la vida nueva. El mismo Jesús también combatió contra las tentaciones. De hecho, una de las primeras cosas que hizo, conducido por el Espíritu Santo, fue ir al desierto para entrar en el combate, para ser probado, para enfrentar las tentaciones y con la ayuda del Espíritu Santo salir victorioso. Dice el Evangelio según San Mateo: el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. En este verso vemos que la iniciativa no es de Satanás, sino del Espíritu Santo que conduce a Jesús al desierto. No es que Jesús, cuando va al desierto, cae en una trampa del diablo donde es tentado, sino que el Espíritu Santo lo conduce ahí. Él está obedeciendo una inspiración del Espíritu Santo. Una vez superada esta prueba, las tentaciones, donde Jesús es tentado de diversas maneras, Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, regresa a Galilea. La tentación no solamente no interrumpió en él la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, sino que todo lo contrario, después de ser tentado y haber salido victorioso, esa presencia del Espíritu que se había manifestado sobre él en el bautismo en el Jordán, ahora se ha consolidado y se ha acrecentado. Y en esto hay una lección muy importante para nosotros. Así como el Espíritu llevó a Jesús a enfrentar las tentaciones, también Dios nos permite a nosotros sufrir tentaciones para nuestro bien. Las tentaciones son un medio por el cual la presencia de Dios, la vida nueva, se va consolidando y va creciendo en nosotros. A través de luchar contra ellas, vamos creciendo espiritualmente. A través de rechazar las tentaciones, mantenemos el fervor espiritual, porque las tentaciones mismas muchas veces nos obligan a dar un paso hacia adelante, nos sacan de una cierta inercia y quietud espiritual. Cuando soy tentado, estoy obligado a dar una respuesta, y eso muchas veces nos saca de una cierta quietud espiritual o un cierto querer quedarse en el lugar donde uno está. También, a través de las tentaciones que vamos combatiendo, vamos purificando el alma, cortando con vínculos, con nuestra vida de hombre viejo, también cortando con apegos a cosas que nos alejan de Dios y que van en contra de su plan para nosotros. Hay un viejo dicho que dice: no está muerto quien pelea, pero para el cristiano es más bien: está bien vivo el que pelea. Entonces ahora los invito a que nos preguntemos juntos:
¿Qué papel cumple el Espíritu Santo en este combate contra el mal que todos enfrentamos? ¿Qué papel cumple Él en nuestra lucha contra las tentaciones? Para eso los invito a que volvamos un segundo a las épocas de las persecuciones, donde se perseguía a los cristianos. Y en ese tiempo se decía que el papel del Espíritu Santo era un apoyo a aquellos que habían sido atrapados y que iban a enfrentar el martirio, que iban a tener que dar su vida por la fe, que gracias al Espíritu Santo ellos podían resistir las torturas, los tormentos y finalmente dar su vida incluso de forma muy gozosa en frente a grandes dificultades. Tertuliano, que es un padre de la Iglesia, dice que el Espíritu Santo es el entrenador de los mártires y Jesús es el presidente de los juegos que unge a los suyos con Espíritu Santo antes de enviarlos a la arena. El Espíritu Santo es el entrenador de los mártires. Una vez que acabaron las persecuciones, esta misma función de entrenador se le sigue asignando al Espíritu Santo en vistas al combate espiritual, a la lucha contra las tentaciones. San Agustín, en uno de sus discursos, dice que el Espíritu Santo es, por lo tanto, aquel que adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para el combate. El Espíritu Santo, entonces, es nuestro entrenador en la lucha contra las tentaciones. Está en nuestra esquina, indicándonos, ayudándonos a salir victoriosos en este combate. El Espíritu Santo es aquel que nos va enseñando el arte del combate espiritual. Y una de las primeras cosas que nos enseña es a descubrir el origen de las tentaciones. Recuerdo brevemente que sufrir una tentación no es pecado. La tentación es una invitación, una insinuación a pecar, pero siempre está en nosotros el aceptar o rechazar esta invitación al pecado. Sufrir una tentación no es pecado. Pero para poder rechazar la tentación, para poder rechazar esta invitación a hacer el mal, ayuda mucho saber cuál es el origen de esa tentación que estoy sufriendo. Por lo general son 3 las fuentes de las tentaciones, nos vienen de 3 lugares diferentes. En primer lugar, de la carne, en segundo, del mundo y en tercer lugar, del demonio o del mal espíritu. Les explico un poco más qué significan estas 3 palabras. La carne es una palabra que está en la Biblia, es un concepto bíblico que se refiere a nosotros mismos, a nuestro orgullo y sentimientos y pasiones desordenadas que muchas veces nos quieren llevar al pecado. San Pablo hace referencia a la carne y a estas pasiones desordenadas cuando dice en la carta a los romanos: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Expone él que hay una lucha interna, muchas veces con nosotros mismos, que incluso por más que vemos que hay algo bueno, no terminamos de hacerlo. E incluso también muchas veces hacemos lo contrario, hay algo malo, ya sabemos que está mal y terminamos muchas veces cayendo. Y eso es debido al desorden de la carne, o también él lo llama el hombre viejo. Segunda fuente de las tentaciones es el mundo, que es otra idea de la Biblia, especialmente en el Evangelio de Juan. Y cuando habla de mundo no se refiere al cosmos, a la creación, que es algo bueno y salido de la mano de Dios, sino que es a todo aquello que es parte de nuestro tiempo, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que va en contra del plan de Dios para nosotros. Hay cosas que van en contra de la vida cristiana en el mundo actual. Algunas son muy explícitas, otras son muy sutiles, pero sí están ahí influenciándonos y muchas veces siendo influencia y fuente de tentaciones para nosotros. Por último, el último lugar
de las tentaciones, la última fuente por la cual vienen las tentaciones, es el demonio o el mal espíritu, que puede sugerirnos ciertas cosas a través de pensamientos y sentimientos que él va sembrando en nosotros. Por ejemplo, cuando aparece una cierta desesperanza o angustia frente a una situación. No hay que pensar que toda tentación viene del mal espíritu o del demonio. Muchas veces nosotros mismos, por nuestros propios errores, nos ponemos en ocasión de tentación. Las provocamos por curiosidad, por pereza, por falta de templanza o por no terminarnos de decidirnos por Dios o de hacer cortes con cosas que ya sabemos que van en contra de la vida de fe. El Espíritu Santo, nuestro entrenador, nos ayuda a ver de dónde vienen las tentaciones que sufrimos. Y una vez que las vemos, una vez que vamos descubriendo la estrategia, cómo el mal espíritu o cómo somos tentados, podemos ganar mucho más fácilmente esta pelea. La experiencia demuestra que para ganarle a las tentaciones y al espíritu del mal en esta batalla, se la gana así como ganó Jesús en el desierto cuando fue tentado, que usó una gran arma contra el mal espíritu y contra las tentaciones. Lo hizo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es en verdad la espada del espíritu. Por ejemplo, si alguno está tentado por el espíritu del orgullo, puede intentar repetirse esta frase del Evangelio de Juan: yo no vivo preocupado por mi honor. O, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si está tentado por un espíritu de impureza, puede repetir en su interior las palabras de Cristo en el Sermón del Monte: dichosos los que tienen un corazón limpio. O el espíritu es quien da la vida, la carne no sirve de nada, que está en el Evangelio de Juan. O bien cualquier otra palabra que tal vez haya sido importante para vos. Hay veces que hemos recibido como versículos en misas, en prédicas, que nos han cortado en el corazón, que nos han marcado y que las recordamos. Y esos versículos también son armas eficaces en el momento de la tentación. Otra gran arma, además de la palabra de Dios, son los sacramentos. Y en particular hay dos sacramentos que nos pueden ayudar contra las tentaciones: la confesión y la Eucaristía. La confesión sirve para ir luchando especialmente contra las tentaciones que vienen de la propia carne, para vencerse uno mismo. Porque este sacramento, el de la confesión, no solo nos perdona los pecados, sino que además va curando el corazón. El sacramento tiene un aspecto curativo en el alma. Va sanando y fortaleciendo aquello que está débil en nosotros. Y así empieza a ordenarnos y empieza a hacer que aquellas cosas, aquellas debilidades, que muchas veces son fuente de tentación, se vayan fortaleciendo. Entonces, una buena estrategia es, para aprovechar bien este sacramento, es tomar un punto particular y confesarse en ese punto por un tiempo. Ayuda tal vez preguntarse: ¿por dónde me aprieta el zapato generalmente? ¿En qué pecado caigo más frecuentemente? Otro gran sacramento para fortalecerse contra las tentaciones es la Eucaristía, la misa. Entre los tantos regalos que Dios nos hace a través de la Eucaristía está el de fortalecerse para rechazar las tentaciones, porque en la Eucaristía nos unimos a Cristo, a aquel que ya salió vencedor en el combate espiritual. Nos unimos a este gran campeón, y cuando nos unimos a Él, obtenemos toda su fortaleza espiritual. Terminamos con esta gran invocación que ahora vamos a leer juntos, de un gran cantor del Espíritu Santo procedente del Oriente cristiano, Simeón, que destaca también, como en el himno del Beni Creator, la acción poderosa del Paráclito contra el enemigo.
y dice así: quédate, oh soberano, no me dejes solo, para que, cuando venga el enemigo, que siempre intenta devorar mi alma, al encontrarte en mí huya al instante, y nada pueda contra mí, viéndote a ti, de todos el más fuerte, aposentado en la casa de mi pobre alma. Ven, Espíritu Santo, y aleja al enemigo de nosotros.